objetivo por el que nos proponemos luchar o trabajar, militar a lo largo del año, ¿no? A lo largo hasta el próximo 8 de marzo y por supuesto continuar con ese objetivo. Este año se dice Choose to Challenge, que le podríamos traducir como, sé que hay varias traductoras en la audiencia, o sea que me da un poco de reparo atreverme a traducir, seguro que tenéis fórmulas mejores, pero sería algo así como atrevernos, elegir, el optar por desafiar, por luchar, por cuestionar, por alertar contra cualquier tipo de desigualdad que nace del género, cualquier tipo de injusticia, de discriminación. Y a veces no es solamente militar el poder hacer nosotras algo, porque a lo mejor no está en nuestro poder, en nuestra capacidad, el poder cambiar algo que vemos que es injusto, pero sí darle voz a esa injusticia, denunciarla en nuestro círculo, entre nuestras amigas, en nuestras familias, en nuestro trabajo, con nuestros compañeros, con nuestras compañeras. O sea que este año nuestro reto es Choose to Challenge, que es, vamos entre todas a combatir esta desigualdad, esta discriminación que nace del género y que existe, y que aún existe. Y ya voy a dar paso a lo que es el acto en sí, que lo va a guiar Laura. Muchas gracias, Laura. Gracias. Laura es mi queridísima doctoranda y es una mujer muy inteligente, muy capaz y que ha sido realmente el artífice de todo esto. Así que gracias, Laura. Y nada, pues the screen is yours, ¿eh? No podemos decir the floor, pues the screen is yours. Y espero que disfrutéis mucho con estas lecturas, con estas imágenes y desde luego quiero agradecer a todas y todos los que estáis aquí para celebrar y muy especialmente a las estudiantes, a los estudiantes que van a leer poemas, que os lo agradezco de corazón. Bueno, pues adelante. Gracias, Laura. Bueno, Lisa, muchas gracias a ti por la introducción y por ayudarme a tener este espacio para que hagamos este evento. Bueno, simplemente, bueno, ya Luisa ya ha hecho la presentación del acto y para que sepáis un poco, haremos la lectura de poemas y un visionado de obras artísticas para acercarnos a diferentes artistas y después seguiremos con un panel acerca del rol del arte en la expresión de identidades políticas, en el que hablaré con Mónica Fernández Jiménez, que es doctoranda en estudios ingleses de la Universidad de Valladolid. Y después seguiremos con un debate donde abriremos estas cuestiones al público y podréis participar si queréis. Bueno, simplemente comentar que estas son las poetas y las artistas de las que vamos a tratar hoy. Para que sea un poco más dinámico, vamos a hacerlo en dos bloques, a ver, un bloque de poesía, después un bloque de artistas y después otro bloque de poesía y otro bloque de artistas. Me gustaría mencionar también, para añadir a la introducción que ha hecho Luisa, que somos conscientes que la etiqueta de hablar de arte de mujeres o poesía de mujeres puede ser limitante, ¿no? Pero también creo que nos abre camino para salir de los márgenes y en este contexto de celebración que queremos aportar al Día Internacional de la Mujer, queremos crear un espacio para disfrutar de esta creación artística. Y además también me gustaría mencionar que a lo largo de la presentación voy a usar la palabra poeta, que no poetisa, en primer lugar porque hay muchas poetas contemporáneas que reniegan de este adjetivo por las connotaciones peyorativas del origen del término, pero también porque creo que en esa ambigüedad en ese hecho de que pueda verse como algo neutro el término, es un punto interesante de partida, pero en última instancia lo que queremos es ocupar un mismo espacio, ¿no? Dando importancia también a la interseccionalidad, ya que ser mujer no es una única identidad, que podemos estar atravesadas por muchas identidades que definan y permeen nuestra creación artística de formas diferentes.
Así que sin más dilación vamos a comenzar con nuestra lectura de poemas. Nuestra primera poeta es Georgia Douglas Johnson, que nació en 1880 en Atlanta, Georgia. Y para la lectura de este poema contamos con Inés Platero García. Gracias. Gracias a ti. Cuento un poco sobre la vida de... Simplemente del poema, pues de la, bueno, de la autora, como los datos de las poetas los veréis ahí en la presentación. La autora es de ascendencia afroamericana y nativoamericana, y hay una lista de algunas de sus obras más destacadas. Y bueno, Inés va a hacernos una breve introducción a la temática del poema y al poema, y continuar con su lectura. Vale, pues en principio, o sea, cuando he leído y releído este poema una y otra vez, yo lo que he captado ha sido como, no solo por el día en el que estamos hoy, que es como un poema muy como de la empoderación de la mujer, sino es más como personal, como que le está diciendo al lector como que haces sentado aquí lamentándote de no estar haciendo lo que quieres hacer, vea por ello y que le den por culo, que no te importen los obstáculos. Y es un poco así el espíritu que yo he captado. Así que, bueno, yo espero que os guste. Así que voy a empezar. Se llama Calling Dreams. The right to make my dreams come true, I ask. Nay, I demand of life. Nor shall fate's deadly contraband impede my steps, nor con men. Too long my heart against the ground has beat the dusty years around. And now at length I rise, I wake, I stride into the morning break. Muchas gracias, Inés. Vosotros. Nuestra siguiente poeta es Polly Murray, quien nació en 1910 en Baltimore, Maryland, y fue activista por los derechos civiles. Y tenemos a Paula Barranco para hablarnos de su poema y realizar la lectura. Gracias, Laura. Bueno, primero, buenas tardes. Y el poema que voy a leer ahora se llama Words. Y bueno, yo cuando lo he estado leyendo, para mí, como su título indica, es un poema que habla sobre las palabras y muchas veces usamos el lenguaje y estas palabras pues de una manera muy agresiva, muy fuerte, y lo que realmente importa, que al final es el cariño y el afecto que tenemos que mostrar hacia los demás, nos lo guardamos hacia adentro. Y esa ha sido mi interpretación del poema. Así que nada, ahora voy a pasar a leerlo. Words. We are spendthrifts with words. We squander them, toss them like pennies in the air. Arrogant words, angry words, cruel words, comradely words, shy words tiptoeing from mouth to ear, but the slowly wrought words of love and the thunderous words of heartbreak, those we hoard. Genial, muchas gracias, Paula. Nuestra siguiente poema es Diane di Prima, que nació en 1934 en Brooklyn, Nueva York, y en sus comienzos fue parte de la generación Beat. Así que doy paso a Celia Domingo para que nos haga la introducción y la lectura. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí. Vale. Yo voy a leer el poema Revolutionary Letter número 2, que perteneció a un conjunto de poemas llamados Revolutionary Letters. Fueron publicadas en el 71 y dedicó estos poemas a su abuelo anarquista. Al parecer me ha dado una sensación de lucha, de poder y de comunidad, de un sentido de comunidad, de no estar tan enfocados en lo individual, sino en lo que vendría siendo a lo mejor desde este punto de vista del siglo XXI la sororidad. A lo mejor lo puedo entender desde ese lado, así que ahora voy a proceder a leerlo. Revolutionary Letter number 2. The value of an individual life
a credo they taught us, to instill fear and inaction. You only live once. A fog in your eyes, we are, endless as the sea, not separate, we die. 1,000,000 times a day, we're born. 1,000,000 times, it's breath, life and death. Get up, put on your shoes, get started, someone will finish. Tribe, an organism, one flesh, breathing joys the stars, breathe destiny down on us. Get going, join hands, see to business, thousands of suns will see to it when you fall. You will grow 1,000 times in the bellies of your sisters. Muchas gracias, Celia. Y nuestra última poeta de este primer bloque es Dorian Lux, nacida en 1952 en Augusta, Maine, y contamos con Sergio Llanevado para la presentación y lectura del poema. Hola, buenas tardes. Pues bueno, este poema narra un evento que la voz narradora vive en persona, en primera persona, una noche indeterminada. Tal y como cuenta, Dios se le aparece y le envía un mensaje, pero él o la narradora de este poema está tan cansada o cansado que no es capaz de levantarse a apuntar el mensaje que Dios le está enviando. De alguna manera, la mañana siguiente se levanta y se siente un poco arrepentida o arrepentido de haber ignorado el mensaje que Dios le está transmitiendo. Pero lo que más interesa del poema es intentar interpretar quién es el Dios del que se habla y cuál es la verdad que intenta transmitir. Así que bueno, voy a leer el poema para que cada uno haga sus propias interpretaciones. Someone spoke to me last night, told me the truth. Just a few words, but I recognized it. I knew I should make myself get up, write it down. But it was late, and I was exhausted from working all day in the garden, moving rocks. Now, I remember only the flavor, not like food, sweet or sharp, more like a fine powder, like dust. And I wasn't elated or frightened, but simply rapt, aware. That's how it is sometimes. God comes to your window, all bright light and black wings, and you're just too tired to open it. Muchas gracias, Sergio. Bueno, ahora para continuar con un poco de diversidad, vamos a tener el primer bloque sobre artistas visuales, de las que voy a hablar un poco y mostraros algunas de sus obras. La primera artista que tenemos hoy es Ida Appleberg, que nació en 1929 en Nueva York. Y algo interesante de esta artista es que después de divorciarse se quitó su apellido de casada, que era Horowitz, pero en lugar de volver a su apellido de soltera, que era Applebaum, concibió este nuevo apellido como una parte de resignificación de su yo. Los medios en los que trabaja principalmente esta artista son la pintura, la escultura y las instalaciones, y siempre utiliza una gran diversidad de medios materiales en sus obras. Y las temáticas principales, como podéis ver en la presentación, son la violencia, el poder, las políticas de género y la sexualidad femenina. Algunas de sus obras destacadas son Angry Birds of America, Mercy Hospital, Ethics of Desire y Mona Lisa. En esta obra de la autora, titulada American Medical Association 2, de 1985, Appleberg explora lo que ella describe como los subtextos de la política de género, los problemas de comunicación y la disfunción sociosexual. Al mismo tiempo que realiza una crónica de algo que en principio nos puede parecer banal. Aquí vemos como la forma desnuda de una mujer es observada por unos hombres médicos, entendemos, por el contexto, y contrapuesto en la composición a la parte de la derecha con este hombre que tiene con el dedo en la boca. Nos viene a la mente connotaciones de sexualización, de objetificación, y pensando desde el punto de vista de la medicina de nuevo, también de la violencia tradicionalmente ejercida hacia el cuerpo de la mujer, hacia el cuerpo aparentemente desconocido desde la ciencia hecha por hombres de la mujer.
violencias de las que aún hablamos hoy en día, como la violencia obstétrica. Aquí también os quería mostrar unas imágenes de la obra de Ida Applebrook en museos, porque me parece muy interesante el uso del espacio que se hace para presentar su obra. Me parece que añade mucho a cómo la percibimos. A la izquierda tenéis una exposición en el Brooklyn Museum en Nueva York y a la derecha en Hauser and Wirth en Londres. Y también mencionaros que en junio, de junio a septiembre, habrá una exposición sobre Ida Applebrook en el Reina Sofía, en Madrid. Así que si os ha parecido interesante, si tenéis la oportunidad, os animo a que vayáis. Nuestra segunda artista es Emma Amos, nacida en 1937 en Atlanta, Georgia. Es una pintora afroamericana, posmoderna, y usa su arte principalmente para explorar temas de raza y de sexo. Usa su medio es principalmente la pintura, pero también ha realizado algunas instalaciones. Es conocida porque ha mencionado a algunos artistas hombres blancos establecidos en el canon, como Picasso o Gauguin, que eran alabados por incluir sujetos de color en su arte, mientras que se espera que los artistas no blancos pinten solamente sujetos de su misma raza o de su misma etnia. Y Amos pues, siempre ha jugado mucho desafiando esta preconcepción, incluyendo sujetos blancos y muchas veces también imágenes del Ku Klux Klan. También se centró en en cómo la revolución de los años 60 y 70, desde la educación del racismo y el sexismo, no ha cambiado totalmente la situación para los afroamericanos en Estados Unidos ni para las mujeres. Desde aquí podemos observar dos de sus cuadros, en los que vemos cómo la memoria juega un papel central en la obra de Amos. A la izquierda tenemos Sandy and Her Husband de 1973, donde vemos aquí una imagen de algo que parece una memoria, un pasado, un cuadro, y en Will You Forget Me aquí vemos una reproducción de una fotografía real de la autora. Ella a menudo incluye fotografías de sí misma en sus pinturas. En esta otra obra más reciente del 2008, All I Know of Wonder, vemos la representación del color como una declaración política, de una forma muy política. La mujer que vemos aquí en el bikini rojo no solo está mirando directamente al espectador, apelándolo, sino que vemos cómo tiene el cuerpo dividido en diferentes segmentos de diferentes colores. Vemos aquí una pierna más oscura, otra pierna más clara, y así las diferentes partes del cuerpo con diferentes tonos de piel hasta llegar al brazo izquierdo, que es muy blanco. Y esto se contrapone también a la figura del hombre, totalmente negro, estilizado, artificialmente pulido, y que nos habla de esta experiencia de la identidad, ¿no? de la racialización desde la mirada externa, que ella, en esta mujer que representa en el cuadro, pues apela, ¿no? a esa mirada externa racializante del espectador. Continuamos con Jenny Holzer, nacida en 1970 en Ohio. Es una artista neoconceptual estadounidense afincada en Nueva York. Y el enfoque principal de su trabajo es la entrega de las palabras y las ideas en los espacios públicos. Pertenece a una rama feminista alrededor de 1980 y busca nuevas formas de hacer narrativa, de comentar con palabras, con objetos visuales, esa narrativa de forma física. Y lo que caracteriza mucho su arte es el uso de los LED y de proyecciones. Y algunas de sus obras más conocidas son Truisms, Under a Rock, Please Change Beliefs y Protect Me From What I Want. Aquí podemos ver algunas de estas obras. Aquí Protect Me From What I Want del 82, y dentro de Truisms aquí una imagen de Times Square, creo que es, donde dice Your oldest fears are the worst ones.
Tus miedos más viejos son los peores. Y abajo tenemos una foto del Guggenheim en Bilbao del 2019, donde se hizo una exposición de Jenny Holzer y se proyectó parte de su obra en el propio edificio, en el Guggenheim. Y aquí también quería mostraros esta otra obra para que veamos que el uso de textos no lo representa solo a través de los LEDs, sino que también lo crea de esta forma, ¿no? En estos inflammatory essays o ensayos incendiarios, que la obra es la imagen de la obra es el propio texto, ¿no? Que ella hace esa experimentación de la narrativa. Linda Vallejo nació en 1951 en Los Ángeles, California. Es una artista chicana que está muy involucrada en el mundo del arte, habiendo fundado galerías y trabajando también como educadora. Principalmente su medio es la pintura y la escultura y la cerámica, y siempre trata el tema de la identidad mexico-estadounidense o chicana. Dentro de sus obras más destacadas o su trabajo más destacado tenemos Brown Belongings y The Women's Building. En Brown Belongings podemos ver cómo lo que hace es coger iconos americanos, estadounidenses, y transformarlos a través del color de piel, darles esta nueva significación. Aquí vemos a Marilyn Monroe como María Elena la Fabulosa, y en esta exposición tenemos aquí una figura de Elvis, un vaquero, y también aquí abajo unas princesas de Disney, en una serie que tituló Make Them All Mexican, hazlos a todos mexicanos. Aquí vemos también el Women's Building. El Women's Building es un centro comunitario en el que ella participó en su fundación y en su diseño. Y es un centro de arte, de educación, sin fines de lucro, que está sobre todo dirigido a mujeres y está ubicado en San Francisco, en California. Aboga por la de autodeterminación, la igualdad de género y la justicia social. Y bueno, fue fundado en 1979 y os invito a que visitéis la página web del Women's Building para echarle un vistazo a lo que hacen y el tipo de proyectos que amparan. Y aquí os pongo también una imagen de la pintura que tiene hecha en el edificio. Y con esto volvemos a un nuevo bloque de poesía. Comenzamos con Rebecca Elson, nacida en 1960 en Montreal, en Canadá. Fue astrónoma y su única antología de poemas fue publicada póstumamente en el 2001. Y para la lectura de su poema y la introducción tenemos a Emma González. Muchas gracias. Bueno, en su poema Antidotes to the Fear of Death, Rebecca Elson nos propone la idea que impregnó la mayor parte de su poesía, que sería el deseo de explorar un mundo interior y exterior que, a su modo de ver, estaba siempre allí de alguna manera objetiva. Esto estaría estrechamente relacionado con su espíritu y deseo creativo y probablemente también con su propia experiencia con el miedo a la muerte, ya que ella había sido diagnosticada con linfoma de No-Hodgkin, lo que le llevaría finalmente a su muerte a los 39 años. De este modo, en este poema pues, nos encontramos una visión muy visceral y metafórica de la muerte, de la autoexploración y la creatividad por medio de una retórica cósmica que encaja a la perfección con Rebecca Elson, que como bien ha dicho Laura, pues era astrónoma. Así que, sin más dilación, voy a pasar a leer el poema. Sometimes, as an antidote to fear of death, I eat the stars. Those nights, lying on my back, I suck them from the quenching dark, till they are all inside me, pepper hot and sharp. Sometimes, instead, I steer myself into a universe still young, still warm as blood. No outer space, just space, the light of all the not yet stars drifting like a bright mist, and all of us and everything already there, but unconstrained by form. And sometimes it's enough to lie down here on earth beside our long ancestral bones,
to walk across the cobbled fields of our discarded schools, each like a treasure, like a chrysalis, thinking, whatever left these husks flew off on bright wings. Muchas gracias, Emma. Nuestra siguiente poeta es Anne Carson, nacida en 1950 en Toronto, en Canadá, que me imagino que a muchos os resultará conocida porque el año pasado, en el 2020, ganó el Premio Princesa de Asturias. Y para su presentación y lectura del poema tenemos a Alba Fuentes. Hola, buenas tardes. El poema que voy a leer es Stanzas, Sexes, Seductions. Pertenece al libro The Creation de Anne Carson, publicado en 2005. Y el motivo central del poema es muy parecido al motivo central del libro como tal, que es básicamente la disolución del yo. Anne Carson escribió ese libro pensando en un concepto de la autora Simone Weil y a partir de ahí lo estructuró. Pero lo interesante del poema, y más en el día en el que estamos hoy, es que plantea interrogantes como ¿se puede crear poesía sin abrazar tu cuerpo y mortalidad? Y más aún, ¿cómo influye haber nacido en un cuerpo femenino en la forma en la que nos enfrentamos al amor, a la muerte y al proceso creativo? Y sin más dilación. Stanzas, Sexes, Seductions by Anne Carson. It's good to be neuter. I want to have meaningless legs. There are things unbearable. One can evade them a long time. Then you die. The ocean reminds me of your green room. There are things unbearable. Scorn, princes, this little size of dying. My personal poetry is a failure. I do not want to be a person. I want to be unbearable. Lover to lover, the greenness of love. Cool, cooling. Earth bears not just plant. Who does not map a female impersonator? Drink all the sex there is, still die. I tempt you, I blush. There are things unbearable. Legs, alas, legs die. Rocking themselves down, crazy slow. Some ballet terphory, fragment of foil. Little spin, little drunk, little do, little oh. Alas. Muchas gracias, Alba. La siguiente poeta es Sally Wenmao, que nació en Wuhan, en China, y emigró a Los Ángeles a los 7 años. Y tenemos a Eva Volak para la lectura de su poema. Buenas tardes y gracias, Laura. El poema que voy a leer de Sally Wenmao es I Burn for Thawing, en el que trata sobre la descongelación de las emociones y el deseo de conectar con otras personas. También es una crítica al ocultamiento de los sentimientos que tienen las personas, de no mostrar cómo son y lo que sienten hacia las otras personas de forma amorosa, y por el miedo de ser muy vulnerables y de ser heridos. Procedo a leer el poema. I long for an immigrant in my bed, one who's unafraid of knots, one who will arrive with hell on his eyelashes, one whose memories are muddy as mine, one who feels the dirt in his marrow, one who guesses the words of his own father's dialect, one whose skin slips to touch mine, one who follows the floodlights north to me, one who discovers a hideaway, crouching with his palm above his throat where it's warmest, one who trespasses a burnt tons soaked in manic light. I long to measure his body by its immateriality, its ability to sit through borders, someone formed from a womb of passage. Together we will incubate one sleep, one tick, one uncombed head. Too far from winter, the distance to each face grows. Quiet, say my wish. Muchas gracias, Eva. Nuestra siguiente poeta es Maggie Smith, nacida en 1977
en Ohio. Y para la lectura de su poema y la introducción del mismo tenemos a María Lázaro. Buenas tardes. Antes que nada, gracias Laura por introducir a esta autora. El poema que voy a leer se titula Good Bones y contiene temas de la vida y la infancia. El poema se trata de una mujer que revela las dificultades y las luchas de la vida, además de que quiere proteger a sus hijos de la crueldad, de las verdades del mundo, manteniéndolos fuera de la vista, y básicamente implica que la vida es lo que tú haces con ella. Voy a leer ahora el poema. Good Bones. Life is short, though I keep this from my children. Life is short, and I've shortened mine in 1,000 delicious, ill-advised ways. In 1,000 deliciously ill-advised ways, I'll keep from my children. The world is at least 50% terrible, and that's a conservative estimate, though I keep this from my children. For every bird, there is a stone thrown at a bird. For every loved child, a child broken, bugged, sunk in a lake. Life is short, and the world is at least half terrible, and for every kind stranger, there is one who would break you, though I keep this from my children. I am trying to sell them the world. Any decent realtor walking you through a real shithole chirps on about Good Bones. This place could be beautiful, right? You could make this place beautiful. Muchas gracias, María. Y para terminar, tenemos a Ricky Laurentis, que nació en Nueva Orleans, en Luisiana. Y me gustaría mencionar que Ricky Laurentis es una persona no binaria que en inglés usa pronombres they. Y si bien al principio estábamos hablando de cómo este es un día para celebrar el arte de mujeres, creemos que también es importante, hablando de las diferentes formas de interseccionalidad y cómo hay diferentes formas de reflejar esto en nuestro arte y bueno, y en últimas lo que queremos hablar es de un género no hegemónico. Y simplemente con eso doy paso a María Brea, que nos va a hablar de su poema y hacer la lectura. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bien, pues este poema de Ricky Laurentis, como podemos ver, fue escrito en 2021, por lo que está claramente influenciado por el aislamiento y el confinamiento sufrido durante esta pandemia. En este poema se demuestra el deseo de libertad, de salir y el redescubrimiento del mundo que nos rodea. El simple sonido de un pájaro es capaz de sanar todo el dolor y la soledad sufridas durante el confinamiento. Y al mismo tiempo, en estos momentos de distanciamiento social y falta de contacto, las personas en el poema son comparadas con el metal, ya que si están demasiado juntas pueden acabar corroyéndose o, en este caso, enfermando. Ahora voy a proceder a la lectura del poema. The weather is rude today, too full of good color and cheer, and makes me want to be out of here, out of the interior time pandemic time trauma has made me. I would sing as the canary passes gently through the break of my vision. I would listen as the cat's ear stings patiently at its lord. I would gorge deeply on my own fruit's wound. I would intone blind joy in its spell. Et benedictus fructus ventris tui Iesus. Jesus is us, and he isn't. Any more than Byzantine raised halos and bronze diseases us. And they are. Though most I enjoy these hiccups come also witty with the breath, in the idea disease is.
and that we might just be metal too close together that will infect each other. Brother, brother, sister, 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 brother, coma, coma, trans, with revision then, for glistening, which is love, because. Muchas gracias, María. Y con esto pasamos a nuestro último bloque de artes visuales. Comenzamos con Carry My Wings, nacida en 1953 en Portland, Oregon, y el medio que usa principalmente en su arte es la fotografía, aunque también tiene algunos trabajos de vídeo y algunas otras cosas. La temática principal de sus obras son las personas de color, la experiencia afroamericana, particularmente de las mujeres. Y algunas de sus obras más importantes o más conocidas son The Kitchen Table Series. También tiene trabajo en vídeo como Coming Up for Air y Afrochick, e instalaciones como Lincoln, Lonnie and Me. Aquí vemos el Kitchen Table Series, que es una obra que pues una colección de fotografías que trata temas de la domesticidad y de ideas de feminidad asociadas a esa feminidad, ¿no? Hablamos de la mesa de la cocina, aquí la vemos con su hija, como ayudándole con los deberes, aquí arreglándose, como pintándose, asociada también, y aquí arreglándose también con no sé si una amiga o una hermana que le está ayudando a arreglarse el pelo. También una experiencia muy importante desde el punto de vista de las mujeres afroamericanas, afro en general, y también aquí con su marido, ¿no? Dando con la comida en la mesa, dándole de comer, ese rol de cuidados de la mujer. Aquí vemos otra obra de Wings, que es La cortina de hierro. Es una cortina, esto es la ópera de Viena, que separa el escenario de la audiencia, ¿no? Fue diseñada entre el 2020 y el 2021, y la mujer aquí representada es Mary J. Blige, que es una artista rapera estadounidense. También, entonces esta obra nos habla mucho, ¿no?, de esta reclamación del espacio, de un espacio tradicionalmente blanco, elitista, que puede ser la ópera, y esta representación también, ¿no?, de la opulencia y de esta mujer. El W Magazine publicó una conversación entre las dos, entre Carry My Wings, la artista, y Mary J. Blige, la rapera que aquí aparece representada, que si tenéis oportunidad de leerlo es muy interesante. Nuestra siguiente artista es Irenia Cervantes, nacida en 1952 en Garden City, en Kansas. El medio principal en el que trabaja son murales, aunque también hace impresiones. La temática central de sus obras es la identidad chicana o méxico-estadounidense, y vemos en sus obras que tiene una inspiración precolombina que podemos apreciar en su uso del color y de las formas y de ciertos símbolos y elementos. Entre sus obras más destacadas, más conocidas, tenemos la ofrenda, y también participó en The Great Wall of Los Angeles, es un mural que cubre bastante extenso, que realizó junto a otros artistas. Aquí vemos la obra Mujer de Muchanagua, Pati Chicana, de 1999, donde vemos pues por el uso de los colores también la influencia de esa tradición mexicano-chicana, la importancia de la madre con los hijos y la familia, y también vemos aquí a Sor Juana Inés de la Cruz, que es un símbolo muy importante, muy relevante en la cultura mexicana y en la cultura chicana, desde la literatura, pero sobre todo también desde el feminismo. Y aquí tenemos la ofrenda, que es un mural ubicado en Los Ángeles, en California, en First Avenue Bridge, debajo del puente, y el mural representa la primera mujer líder sindical méxico-estadounidense, que es Dolores Huerta.
Fue pintado en 1989 y aquí vemos, aquí arriba a la izquierda, vemos una celebración realizada cuando se completó y se inauguró el mural. Y aquí a la derecha tenemos a Iria Cervantes con unos compañeros terminando de pintar el mural. Y el mural fue restaurado en el 2012, pues se había pintado encima, habían grafiteado encima, se había deteriorado con el paso del tiempo. Y aquí a la izquierda vemos cómo lo están restaurando, y aquí de nuevo también en el 2012 a Iria con unos compañeros y compañeras terminando de nuevo de pintar el mural. Y nuestra última artista es Julie Mehretu, nacida en Addis Ababa, en Etiopía, en 1970. También emigró a Estados Unidos, a Michigan, a los 7 años. El medio principal que utiliza es el dibujo y la pintura, también sobre impresiones en lienzos de gran tamaño. Realiza arte abstracto y sobre todo explora la acumulación del espacio urbano, los movimientos sociales, la memoria, cómo la memoria y el espacio juegan un papel sociopolítico. Entre sus obras más destacadas tenemos la exhibición Painting at the Edge of the World y Drawing Now 8 Propositions y Una historia universal de todo y nada, que estuvo presente, que la quería mencionar porque estuvo expuesta en el Centro Botín entre el 17 y el 18, aquí en España. Y aquí vemos algunas de sus obras. Arriba Entropía, Constructions del 2005, y abajo Co-Evolution of the Future Machine, After Kodwo Eshun. Kodwo Eshun es un teórico y escritor y músico estadounidense ganés que tiene un reflejo muy importante en la obra de Mehretu. Y aquí también añado una imagen de ella realizando la obra para que podáis ver y apreciar realmente cuál es el tamaño de los lienzos que ella pinta, porque es verdaderamente impresionante ver el tamaño de estas obras. Y con esto concluye ya la presentación de obras y poemas. Así que voy a dar paso a Luisa para comenzar nuestra conversación. Estás muteada. ¿Ahora? Ya, sí. Vale. Bueno, pues nada, estupendo. Me ha encantado ver especialmente a todas estas estudiantes y a un estudiante leyendo estos poemas. Me ha gustado muchísimo. Y me ha gustado sobre todo la lectura, o sea, los comentarios que habéis traído, porque esa es la parte vuestra, ¿no? Lo que habéis entendido, cómo habéis conectado con esos poemas. Y me gustaría, pues como nos queda muy poquito tiempo, yo creo que si Mónica también se conecta. Hola, Mónica. Pues podemos dar paso a esta pequeña conversación para que así pueda apuntarse a alguna de las participantes, las asistentes a esta sesión. Entonces, conectando con esto que os decía, que me ha llegado especialmente el escuchar a mis estudiantes diciendo qué es lo que les había llegado de ese poema, quiero preguntaros precisamente sobre esto, a vosotras. ¿Cuál es vuestra experiencia como lectoras de poesía, así, en general? Empezad por las dos. ¿Me oís bien? Es que como que me retumba. Un poco de eco. Sí, creo que si levanto el ordenador así mejor, perdón. Bueno, primero de todo, buenas tardes, noches a todos y a todas y a todos. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, sin más dilación. Es una pregunta muy, muy relevante, muy interesante la que ha hecho Luisa. Yo recuerdo la primera poeta que me emocionó y me llegó a un nivel bastante personal ha sido Silvia Plath, y el motivo pues básicamente fue que me sentí reconocida en lo que expresaba,
en su primera persona la voz narrativa de sus poemas. Y simplemente me recuerda al famoso libro de Feminine Mystique, en el que Betty Friedan habla del problema que no tiene nombre. Y bueno, en otro contexto, simplemente me hace pensar que los problemas que no tienen nombre son porque no se hablan y no se expresan. Y tal vez el primer paso para empezar a expresarlos y a ver que no son, que pueden ser una experiencia compartida, es leerlos en la voz narrativa de una poesía, verte interapelado y reconocido y sentirte totalmente identificado con lo que dice esa poesía. Entonces, pese a que me encanta la poesía, fue una experiencia distinta. Esa experiencia que empecé a tener leyendo a Silvia Plath, porque sí, efectivamente fue distinto, porque no sabía que otras personas pues, se podían sentir de esa manera, incluso eran comentarios simplemente humorísticos, un poco vergonzosos, y para mí por eso es especial leer poesía de mujeres. Yo pertenezco a muchas identidades, no solo ser mujer, pero a lo mejor pertenece a ser mujer esas cosas que me callo, tal vez. No sé, Laura, ¿tiene algo que añadir? ¿Está de acuerdo? ¿Desacuerdo? Sí, no, estoy muy de acuerdo y creo que algo interesante de lo que ha dicho Mónica es esa experiencia humana, ¿no? Humanizante, que nos conecta a todos, que antes alguien mencionaba la sororidad, es esa identificación de ser conscientes de que podemos hacer nuestra experiencia también universalizable, no solo el canon que hemos aprendido que es lo universal, sino que nuestras propias experiencias también pueden ser universales y además conectando un poco con la poesía en particular, creo que también la poesía por su naturaleza, por el tipo no sé, de praxis literaria que es, el tipo de arte que es, tiene tonos muy connotativos, es un arte muy íntimo que se precia a conectar con nosotros de esa forma más íntima que decía Mónica, ¿no? Leyendo tal vez una única palabra que te hace pensar que tú también has estado ahí y decir, sí, esto, exactamente. De acuerdo, o sea que entiendo que hay dos aspectos que a vosotras os hace disfrutar, especialmente esos dos aspectos de la poesía, y es por un lado el descubrir lados o elementos de vuestro yo que alguien es capaz de expresarlo con unas palabras y con una música y que os hace reconoceros en ese texto, y luego también el hecho de que a través de esos textos puedes entrar en conexión con otras formas de ver el mundo y de expresar el mundo, ¿vale? Entonces, conectando con, que ha sido un poco lo que ha guiado la selección que hemos hecho de artistas y de poetas, y en concreto de las poesías que hemos elegido hoy, quería preguntaros, ¿qué entendéis vosotros por eso de identidad política? ¿Y cómo creéis que la poesía puede expresar y construir, diría yo, esa identidad política? O sea, en concreto, estamos hablando de poesía pues porque muchas de las que estamos aquí somos filólogas. Y bueno, y la poesía tiene lo bueno de que es muy fácil acceder a ella, o sea, y es muy inmediato, es muy, a ver, que es un acto de intimidad y al mismo tiempo de encuentro, ¿no? A través de ese texto. Entonces, ¿cómo creéis vosotros o cómo veis vosotros que la poesía puede construir, representar identidades políticas? Y también, ¿qué entendéis vosotros por eso de identidad política? Que lo oímos mucho. ¿Qué os sugiere a vosotros esta etiqueta que se maneja constantemente en los medios? Identidades políticas, identidad política. Bueno, voy a empezar. Vale, Laura, fenomenal. Yo creo que la identidad política tiene mucho que ver con cómo nos posicionamos en el mundo, el espacio que ocupamos,
con quién nos relacionamos, y eso evidentemente pues influye el tipo de arte que podemos crear, el tipo de arte que podemos consumir, pero creo que yo siento que la identidad política no es solo la identidad que tú ocupas, sino también cómo te ven los demás, cómo los demás interpretan esa identidad que tú tienes. Y así también es como muchas veces leemos los poemas, pues viendo el género, la raza, la etnia de una persona. Cuando leemos su poesía, eso nos dice algo, ¿no? Y como la mirada externa es lo que nos hace tener un género, lo que nos racializa, como veíamos en esta pintura de Emma Amos, en la que tenía esta mujer con diferentes tonos de piel, ¿no? Esa mirada externa que nos hace enfatizar esas identidades de los lugares en los que nosotros queremos ocupar. Y estaba pensando también en una poeta que he leído hace poco, Shaila Lawson, que mencionaba, estoy segura que esto también lo han dicho más artistas y más poetas anteriormente, pero que mencionaba que ella decía que ella siente, es una poeta afroamericana, y ella siente que escribe, o escribimos, decía ella, para el futuro. Y creo que esto también es muy interesante desde el punto de vista de la identidad política, ¿no? Como una identidad política, precisamente por esa mirada externa, puede cambiar y evolucionar la percepción, y como muchas veces desde las minorías, cuando se escribe desde las minorías, a veces es algo que se identifica también para el futuro, ¿no? Esperamos leer de forma tal vez diferente desde otro tipo de espacios, no tan en los márgenes. Sí, a mí me gustaría también hablar de la identidad política como eso que no somos, no solo como eso que somos. Y es que en eventos como este y bueno, siempre que hablamos de arte y aparece la palabra política, parece que muchas veces se toma connotaciones negativas cuando decimos que hay un tipo de arte que tiene preocupaciones o que tiene algunos efectos políticos, como si no fuese igual de válido como obra artística. Y yo creo que esto es un problema de que la identidad política hegemónica, normativa, a veces no se identifica como identidad política. Y lo que tenemos también que identificar desde cuando nos sentimos representados como identidad política en un poema escrito por una mujer, es que todos esos en los que no nos hemos visto representadas también tienen un componente político, solo que ha sido la norma hasta ahora. Es decir, un poema de guerra, escrito una obra literaria escrita por un autor tipo Hemingway, tienen un componente político y expresan una identidad política que es la de un hombre blanco, cis, occidental. Entonces, también para mí la identidad política reflejada en poemas, en este caso escritos desde los márgenes, se basan también en descentrar la hegemonía y al abrir paso a otras voces darnos cuenta de que todo es político, que la voz narrativa, sobre todo en el género que es la lírica, la poesía, expresan una cierta identidad política, solo que las ciertas identidades políticas han sido la norma. Entonces ahí es cuando de repente te ves reflejado en algo que se considera como muy político, simplemente sí es efectivamente político, pero también es diferente a lo que consideramos la neutralidad, por decirlo así, el arte por el arte. Entonces para mí es muy importante leer distintas voces en poesía. Pues aquí han salido unas cuantas ideas. A mí me gustaría alguna persona más que quisiera, porque ya estamos agotando el tiempo. Laura, Mónica, quizá vosotras querráis añadir algo. Bueno, hay mucho que decir, claro, esto ha sido nada, una tapita. Yo quiero felicitar, es que no sale el eco, felicitaros por la selección de artistas visuales y poetas. Maravillosa. Son estupendas todas, así que bueno, simplemente felicitaros a ambas. Bueno, gracias a ti por participar. Laura, ¿quieres tú cerrar? Que has sido la maestra casi de ceremonias. Bueno, para concluir, voy a volver a compartir en la presentación que tenía. Tengo
como cierre esta cita de Audre Lorde, así que voy a cerrar con ella, que dice: para las mujeres entonces la poesía no es un lujo, es una necesidad vital de nuestra existencia. Forma la calidad de la luz dentro de la cual predicamos nuestras esperanzas y sueños hacia la supervivencia y el cambio, primero convertida en lenguaje, luego en idea y luego en acción más tangible. Así que con esto creo que resumo lo que hemos estado hablando del rol de la poesía como una forma artística, pero también como un posicionamiento político, como teniendo un rol en nuestras identidades políticas. Y nada, agradeceros mucho a todas y a todos y a todes los que habéis estado aquí hoy, y sobre todo a los alumnos que habéis participado y que habéis colaborado con nosotros leyendo y presentando los poemas.